Continuamos escuchando música. ¿Qué es esto? ¿Quién cantaba? ¿Quién? Toc Toc, Toc Toc, Toc Toc. Toc Toc, pues me reconocí la voz. Sí, Toc Toc. Toc Toc de, creo que el disco Spirit of the Eden, el Espíritu del Edén, justamente. Sí, todo tiene que ver con todo. Ustedes en la última página vuelven sobre lo que han leído para definir las temáticas, o tienen ganas de abordar algo, de releer algo, entonces se ponen la excusa del... Sí, ¿Cómo es? Sí. Muchos de los programas, sobre todo los primeros 2 años, tenían que ver con autores y con obras y con temas que ya teníamos leídos y lo que teníamos a mano. Y últimamente, sobre todo este año, tuvimos 2 líneas: escuchar recomendaciones y meternos con cosas que por ahí yo no había leído, por ejemplo, y tuve que leer para la última página, y revisitar cosas que pensábamos que habíamos leído de una manera y en realidad tendríamos que darle una relectura. Por ejemplo, el programa que salió hoy a las 10 de la mañana sobre Oscar Wilde, ¿no? Lo teníamos ahí, Oscar Wilde. ¿Cómo está armado el programa de Oscar Wilde? Oscar Wilde, empezamos con el concepto de, o sea, los 3 momentos de Oscar Wilde en su concepción de la estética y del arte. Por supuesto, el arte por el arte, en primer lugar. No, me corrijo. Fuimos primero al Wilde helenista, ¿no? El primer Wilde, al Wilde universitario. Luego pasamos al Wilde influido por Walter Pater y por Ruskin y todo lo que es el esteticismo propio del arte por el arte. Y terminamos con el Wilde de Profundis, que es directamente la estética del dolor y toda la decadencia que él siente preso en la cárcel de Reading, cuando lo juzgan por tercera vez simplemente por amar, básicamente. Todo lo que dice el comienzo del retrato de Dorian Gray, el prólogo ese... El prólogo sobre el arte lo leímos y lo comentamos. Increíble. Bueno, es un manifiesto de estética perfecto, diría yo. Estaría a las puteadas con la cultura de la cancelación, Oscar Wilde. Sí. Totalmente. No lo podría creer. Totalmente, absolutamente. O la idea del arte separado. Oscar Wilde... Ahí dice lo del salero, ¿no? En el prólogo es el salero... Dice, el desplazamiento. El desplazamiento no. La frase magnífica... Un salero no se ve en el piso y no se ve en la mesa. Exacto. Bueno, eso tiene que ver con una concepción de arte. ¿Dónde está la obra de arte? ¿En la Gioconda o en la experimentación del espectador del que va y ve la Gioconda? Bueno, eso es un dilema eterno en Platón, ¿no? Es cierto que ¿cómo decirlo? La cosidad, entre comillas, de la cosa no necesariamente es la cosa en sí. Bueno, y nos metemos en un bolonqui filosófico. Pero lo que plantea Wilde, sobre todo en el retrato de Dorian Gray, es esto: es decir, cuidado en considerar que el objeto arte, el objeto concreto, comporta la idea total de arte. Tiene que haber un elemento de trascendencia, que es el problema de Dorian Gray. Es decir, bueno, quiero eternizarme, entonces... fantásticamente, con un prodigio de fantasía, bueno, ese cuadro representaría lo que yo soy en el decurso de mi vida, pero yo física y estéticamente no voy a ser igual. Voy a ser igual. ¿Qué pasa cuando eso se corta, ¿no? Literalmente, se empieza a tajear. Bueno, es lo que sucede. Es que existir o ser, digamos, quiero decir, se discuten los temas que tienen, qué es la trascendencia o qué es, en tal caso, digamos, la finalidad última de la existencia, digamos, qué es trascender. Vivimos un momento tan cínico y atomizado, claro. Yo creo que con fines muy concretos, digo, algo buscado. Por supuesto. No es aleatorio, no es que, bueno, cayó el cinismo, creo que tiene que ver con el juego económico del mundo, digo, con un montón de leyes que, digamos, necesitan y precisan cierta falta de trascendencia, porque la trascendencia hoy nos salvaría, entre comillas, de varias cosas. Totalmente. La idea trascendental, ¿no? No existiría el arte si no hubiera trascendencia. Si no, a ver, si yo considero que el mundo es espantoso, que el mundo llegó a su fin, no tiene nada, no voy a hacer arte. Voy a dedicar a bitcoins, qué sé yo, no sé. Sí, claro. Digo, bueno, voy a tratar de sobrevivir. El arte tiene que tener, de entrada, desde mi punto de vista, una concepción estética de trascendencia. Ahora, después, que esa concepción estética de trascendencia se haya trocado por otros valores, hoy una instalación de un vidrio roto con una banana pegada vende 10 millones de euros. Sí. Y nadie va a ver, las Meninas de Velázquez. Bueno, pero es adrede. Bueno, porque hay una... yo creo que el concepto de trascendencia igual te del voy a arte decir algo. quedó te voy a decir obturado. algo.
está tan mal la cosa que la banana con el vidrio empieza a estar más cerca de la menina Velázquez. Reíte. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Está tan mal que en un momento ya hasta la banana con el vidrio queda del otro lado, porque no hay ni espacio ni para la banana con el vidrio. Está tan corrida la línea que la banana y el vidrio empiezan a quedar cerca de la noche estrellada. Yo te juro. O sea, vos me decís, no, es imposible. No, créeme que es tan salvaje todo que en un momento te lo empiezan a juntar. Bueno. Porque ni siquiera eso tiene tiempo. O sea, ni siquiera eso tiene... Porque ya hasta eso es una amenaza. Es tan satánica la ecuación que hasta la banana y el vidrio empiezan a ser una amenaza. Sí. Bueno, por eso tenemos que generar ese tiempo que no existe. Por eso hay que, como decimos siempre con Sebastián, hay que suspender las certezas, hay que detener el tiempo y tratar, como lo charlábamos alguna vez en un café, de recuperar la belleza del mundo. Y dejar de poner bananas en vidrios y empezar a hacer otra cosa. No sé qué, o sí tengo una concepción de qué podemos hacer estética y filosófica y éticamente con esto, y lo estamos haciendo. La última página es eso. Es que te hago una pregunta también. La serie de maximalistas de segunda mitad del siglo XX, digamos, los libros que empiezan a tener, qué sé yo, esos juegos justamente de multiconcepto, y por otra parte, hoy en el siglo XXI, casi que son los únicos monstruos que se pueden parar de frente a la realidad, mirarla y dejarla un poco en jaque. Digo, hay novelas que parecen casi de anticipación de los maximalistas, porque hoy el mundo es tan maximalista, quiero decir, esa idea que acá decimos siempre, ¿no? Hay una persona rezando en una esquina y en la otra esquina hay uno haciendo una cota de malla, ¿me entendés?, para una fiesta de disfraces, y en la otra esquina unos coleccionistas de cosas de Segunda Guerra, y en la otra esquina unos fanáticos de Japón, todos vestidos, digo, y en un momento el mundo se convierte en una especie de Babilonia sintética por cuadra, por metro cuadrado. Vivimos en un Cabo Salís y esta ciudad, o la mayoría de las ciudades, son en una cuadra un supermercado chino, un edificio que quedó de los años 50, y ese caos visual y cultural te obliga a decir, bueno, tiene que haber una lectura que venga a contar este mundo y de alguna manera dialogar con este caos, porque... O ponerlo en cuestionamiento. Porque hay que, yo me pregunto... No, digo, cuando digo dialogar, digo de bajarle los pantalones, digo, evidentemente... Sí, y está bien, concuerdo, hay que bajarle los pantalones, pero generalmente ese tipo de obras literarias, desde mi punto de vista, y Sebastián por favor, que comparte, por favor. No sé si termina de bajarle los pantalones o termina confirmando o termina legitimando que el mundo es esto, que este caos... diseminado. Bueno, Foster Wallace se mató. Bueno, digamos, quiero decir, no se lo bancaba por mucho. Eso digo. Bueno, pero digo, ¿cuál es la última consecuencia de esto? Contó, dijo, bueno, hizo un informe de situación, dijo, este es el mundo que se viene, acá está la broma infinita, van a ver cómo sponsorean hasta los días, presagió Twitter, Internet, la velocidad de las cosas, lo frívolo y lo volátil, y se colgó en la casa, ¿me entendés? Bueno, esa es una... Bueno, por lo menos vamos a decir algo muy feo y no es apología al suicidio, por favor. Digo, se hizo cargo. Por supuesto. Se hizo cargo, fue consecuente. O sea, no digo como se hizo cargo Mishima, como se hizo cargo, ¿cómo se llama el otro? Kawabata, etcétera. Creo, humildemente, y lo decimos con Sebastián, por favor. Que esa literatura es una literatura también producto de esa inmediatez, producto de ese caos, y que termina siendo también ajada, digamos, tajeada y cortada, triturada por esa misma vorágine. Entonces, nosotros tratamos de proponer otro camino de la literatura, o por lo menos reinstaurar otros mojones de la literatura, en los que de pronto vamos camino a eso, lo podemos ver. Sebastián tuvo una hermosa charla con vos el año pasado sobre Busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Son 7 tomos, donde hay un canto al mundo que ya se está yendo, porque lo que se viene es esto. La segunda mitad del siglo XX es esto. Entonces, tratemos de pensar y anclarnos en esa mirada, a ver qué podemos recuperar. ¿Qué te parece Cheever, por ejemplo, en esa ecuación? Justamente, no quiero ponerlo en contra de Proust, pero por decir alguien que hace una lectura o un cuadro de situación bastante, las novelas o los cuentos epifánicos de iluminación de alguien que advierte cierta cosa funcional y vacía de un sistema, sobre todo cuando el capitalismo empieza a ser, cuando empieza el capital simbólico, la venta de, bueno, usted ya tiene este auto, ahora tenga el auto de los ganadores, que eso pasa en la posguerra en Estados Unidos, mediados de los 50, la idea de voy a venderte algo a través de el significado que tiene, pues ya tenés un electrodoméstico, ahora tenga el electrodoméstico. Que te va a durar 2 años. Exactamente. Te va a durar 2 años porque está pensado
pensado para... No solo eso, sino que ya te vendo humo, ya te vendo... bueno, ¿qué cigarrillo fuma usted? Bueno, pero estos son los de los ganadores y estos son los de los aventureros y estos son los de los Latin lovers, ¿no? Sí. Entonces digo, empieza esa idea y cierta literatura de Chiver y algunos otros escritores viene como a denunciar eso, ¿no? Sí, como está bien, donde hay gente que dentro del sistema tiene... Considero esencial también entender, vamos a tomar el caso de Chiver como vamos a tomar el caso de otros autores. Sí. Lo que estamos trabajando con Sebastián últimamente, y está saliendo casi de una manera involuntaria, pero está allí, es qué pasa con esa literatura que se piensa desde el centro del caos, ¿no? Porque Chiver escribe desde el centro del caos. Estados Unidos más, el capitalismo más absoluto. Salen de los arrabales, van, trabajan en la oficina y se vuelven. El marido rural es así. Totalmente. Ahora, ¿qué pasa con los escritores de la periferia? Y no me refiero al regionalismo o qué sé yo qué. A los que no están en el centro, pero pueden entender el problema del centro. Shirley Jackson. El mismo, ¿cómo se llama? La lotería, te digo que apareció en una revista y cuando apareció fue como una revolución total. Para mí Shirley Jackson con ese cuento inventa una tradición. No lo leí. La lotería es... un cuento que aparece, creo que si no aparece en el New Yorker le pegan el palo, pero es un cuento donde lo que describe ella es, ¿viste esos pueblos rurales de los Estados Unidos? De repente se levantan, se despiertan, hoy es el día de la lotería. Y todo el mundo va y se cuenta que es la lotería y primero se saca un sector, después se saca una familia y después se saca un miembro de la familia. Lo sacan, lo matan, termina el cuento. Listo. Termina el cuento. Y es ¿por qué? ¿Quién? ¿Por qué lo hacen? No, bueno, todo eso fue lo que causó. Y digo, pero está descrito de tal manera, digamos, un lugar reconocible, todo el mundo se identifica, entender lo que describe y de repente viene ese mazazo. Para mí inventa Stephen King. En ese cuento solo inventa todo el truco de Stephen King en todos los cuentos de Stephen King. ¿Entendés lo que quiero decir? Que es la introducción de algo que no se sabe dónde viene y por qué. ¿De dónde viene? Viene de la periferia. Sí, por supuesto, y entonces, lo dice muy bien el querido Ángel Fareta en la traducción de La melancolía. Hay un momento en el que el centro deja de emanar, deja de producir valor estético, simbólico, trascendencia, etcétera, porque está consumido por el mercado, por el banco, por la plaza, es el centro de la ciudad. Caminás acá a 2 cuadras, tenés el Congreso y es eso, lo decíamos el otro día con Sebastián, vinimos Se puede discutir mejor la ciudad en un pueblo que en la ciudad. Eso totalmente, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque salimos de lo nocivo del centro y podemos verlo con otra distancia. Sí, claro. Por eso la idea de que todo se va a los límites, límites. Y porque voy a ser fractal en mi discusión si voy a discutir el centro de la periferia, invariablemente voy a tener que tomar un ángulo fractal y tratar de sintetizar. El debate literario del momento, si es que hay un debate literario, es, bueno, a ver, ¿dónde presentamos la novela? Si la presentamos en el Malva o en el Café Pirulo, que está en Capital Federal. Sí. ¿Qué pasa con los escritores que están, por ejemplo, produciendo su obra literaria ya ni siquiera te digo en las provincias del interior, te hablo del conurbano? Hay grandes novelistas, grandes poetas, grandes artistas que están escribiendo en Martínez, en San Miguel, en Tigre. ¿Cómo? Horacio Convertini. Convertini, Pablo Gizara, un querido amigo que está haciendo Alejandro Jiménez Luna, un poeta que trabaja con nosotros en la asociación y que tienen un interés. Y que nosotros fundamos, parte de la asociación fundó una editorial, Sofía Casa Editorial, que es la que nos edita los libros, justamente para promover autores locales de la zona de San Miguel y zona norte. Y hay cosas que son realmente interesantes y que tratamos de moverlo a pulmón, porque si salieran de la distribución del centro, caerían de pronto en las reseñas de los grandes diarios culturales y qué sé yo qué. Y sería esto, ¿no? Sería simplemente un debate que se termina de consumir en una tertulia en el Malva. Y quedó ahí, entre un grupo de iniciados y de eso se hace canon después. Y eso se convierte en... Esto es lo que hay que escribir ahora, muchachos, muchachas. Esta es la literatura de ahora, ¿eh? Estos son los temas que tenemos que hablar. Te hago una pregunta. ¿Y los otros? ¿La otra parte dónde está? ¿Qué pasa con no se termina? Termino con esto, sí, perdón. No, el mundo no se termina en la General Paz, en Lugones y en, Riccieri. ¿Me explico? Hablando del contexto acá de Buenos Aires capital, ¿no? Que es lo que tenemos más inmediatamente. Y vos muy bien lo sabés, cada vez que te ha tocado ir fuera, extramuros, como le dice un amigo, te vas a encontrar con gente que tiene mucha hambre de lo que podríamos llamar de cultura o de algo más. Te entiendo, pero te voy a plantear una duda, un problema. A veces nos cuesta más juntarnos o poder amplificarnos, porque casi te diría que esta charla que estamos teniendo en un programa de radio a la mañana es
ciencia ficción, no podría estar sucediendo. Sucede. Bueno, está sucediendo, pero no podría suceder. Y digamos, y es difícil, a veces me pregunto, ¿es una cuestión del parlante o es una cuestión de la naturaleza lo que hablamos? Porque ¿cuánta gente de la que nos está escuchando le va a decir a otra persona que es posible hablar así en la radio y que quizá eso la lleve a una reflexión, bla, y que en definitiva sigamos pasando de mano en mano algo que creemos valioso? Porque vos y yo sabemos y entendemos que la posibilidad de hablar esto en público o para el público que esté puede enriquecer a ellos y a nosotros. Entonces digo, pero casi te diría que es como una... No existe eso, no es... Bueno, a ver, es una cuestión también de ser consecuente. No te digo, como decías recién, no me acuerdo quién, se suicida, ¿no? Sí, David Foster Wallace. David Foster Wallace. Es una cuestión de, no me voy a quedar callado. Yo no quiero jactarme nada y Sebastián Porrini comparte esto. Ya, sí. Humildemente hemos leído un poquito, bastante. Sí, son profesores. Vivimos de esto, ¿no? Somos profesores de literatura. Y además de haber leído un poquito bastante, tenemos una idea que va un poquito más allá de lo que se enseña en el aula. Sí. Entonces, nosotros podemos ser muy elitistas y juntarnos todos los viernes a la noche a fruición, tomar whisky, claro, fumar habanos en una casa, en un caserón, no sé, en Villa Soldati. Y arreglar el mundo. Y arreglar el mundo ahí y ser una cofradía de loquitos que escriben entre ellos y qué sé yo. Qué lindo. Sería lindo, sí, bueno, pero si eso se muere ahí, no sirve para nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que decirlo. Hay que mover a la gente, hay que, como nos dijiste en algún momento, ¿no? Si el programa dura media hora, tendría que durar una hora. Bueno, ahora dura una hora y la gente lo ve. ¿Viste? La gente lo ve y es más, y hay programas que duran 1 hora 10, 1 hora 15 y están ahí y llegan. Entonces, esa cabeza de playa ganada, ya está. Voy a hacer una cosa muy de catequista. Con uno. Quien salva una vida salva el mundo. Que convenza, ya está. Sí. Salvaste el mundo. Pero ahora, en otra radio están haciendo de quién es ese culo, ¿me entendés? Están jugando al mago Goma, qué sé yo. Hoy, ¿de quién es ese culo? Bueno, qué sé yo, está bien. Pero también responde a una ¿cómo decirlo? Le va muy bien. Le va muy bien porque factura, porque genera dinero. Entonces deberíamos ser millonarios hablando de esto. Pero hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta. Hay que encontrar la fisura del sistema. No te digo que vas a ser millonario y vas a fundar una radio. Qué pena. Sería me encantaría invitarlos a mi lancha privada. Sí, bueno, no. Pero tomando un brandy. Tomé un brandy y fumando habano. No, digo... Te voy a hacer una pregunta mítica. Sí. Pero porque sé que la vas a entender, vos la vas a entender y yo coincido. ¿No crees que las fuerzas de la oscuridad se van a dar cuenta antes de lo que estamos intentando hacer? Ya se dieron cuenta. Ay, ya se dieron cuenta. A ver, como por lo favor, dice... Flor, tráeme un vaso de agua para ponerle la cabeza. Es la lógica... Vivo ojeado por eso. Es la lógica del jesuitismo. El enemigo nos vio primero. ¿En serio? Sí. Él nos reconoce primero. Pero por supuesto... A ver, yo te voy a poner una frase de mi madre el otro día. Por favor, y de mi padre, me cuando fue a caminar a Luján. La tentación estaba a la mano. Remis, todo. Sí. Las 40 kilómetros de caminata, remis, y por lo bajo, remis. Como decir, no voy a decir viva voce, remis, porque estoy en un terreno donde la gente tiene que peregrinar. Bueno, esa es la tentación. Entonces, así como sabés cuál es el camino de salvación, el enemigo arquetípico ya sabe que vos sabés. Entonces ahí es donde ingresa este concepto interesante. Bueno, yo sé que sé, ahora tengo que saber qué es lo que sé, ¿no? El famoso concepto de autoconciencia. Entonces, ¿qué tengo que saber? Sé que este es el camino y sé que estas van a ser las posibles tentaciones, tengo que saber contraargumentar. Él me vio primero, bueno, le hago el gesto y sigo a sabiendas de que es así. Ya sabés que vas a tener 20.000 tentaciones, que vas a tener 20.000 distracciones, porque seguramente quien está escuchando esto dice, estos tipos están hablando de dos fumados cosa. De mierda. Claro, están hablando esto en una radio bueno, a la quiero que alguien, si alguien quiere opinar algo, loco, 1564850388, 5237-0798. Pero te pasó. Mi padre me dijo cuando yo era chico, el demonio juega con las cartas que sabe que te puede ganar. Sí, lo dijo Baudelaire. El gran truco que hizo el demonio fue hacerle creer al mundo que no existía, que después lo tomó Kaiser Sose, ¿no? Sí. Que le tomó prestada la frase de Baudelaire. Pero es así. No existe, pero sí existe. Ale de la Iglesia dijo una vez, creo en Dios, pero como buen católico también creo en el diablo. O sea, dijo, porque es parte de mi creencia. Es que sí, son concomitantes.
No puede existir la conciencia de Dios. El bien absoluto no existe si no hay un contrapeso. ¿Cómo sabes que eso es el bien absoluto? Tendríamos que haber traído un párroco para que nos bendiga, porque yo en algún momento, en alguna emisora del infierno están escuchando esto. Sí, pero bueno. seguramente. Y nos están guardando un lugarcito. Me duele la cabeza. 156485-0388-5237-0798. ¿Con qué lectura estuviste últimamente en tus manos? Últimamente, bueno, terminamos de dar un curso de Shakespeare. Estuve leyendo una novela de Pablo Gisara que te comentaba, El juego de la oca, una novela que salió hace 2 meses, y ahora estoy releyendo El Quijote. Porque hago un pequeño... ¿Primera o segunda parte? La primera parte. Ajá. Hago un pequeño... O sea, la que es de género... la que tiene la forma del arquetipo, género. Sí, exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque, si me permitís, hago un pequeño anuncio. Adelante. El 22 de octubre comenzamos un seminario virtual con Sebastián Porrini en torno del Quijote, bajo la premisa del Quijote, la literatura como autoconciencia, tomando por prestada la idea de Ángel sobre la autoconciencia, pero llevado al terreno literario. Así que estoy... ¿Incluye en Pierre Menard, autor del Quijote, en la...? Vamos a incluir todo lo que podamos incluir en 4 encuentros y eventualmente un 5.º encuentro de Yapa. Va a ser los días viernes a las 5 de la tarde, virtual, por Google Meet. Así que veremos qué sale eso. Así que en este momento estoy releyendo El Quijote. ¿Y qué aparece en esta relectura? Aparece, se lo decía a mi profesora de literatura española, María Elena Fonsalido, la doctora ahora Fonsalido. Ojalá pueda hacerle honor a esa primera lectura que hice en el año 2007. Yo leí El Quijote por primera vez cuando era estudiante del profesorado en el 2007. Sí. Releí algunos fragmentos cuando cuando era profesor y me tocó darlo un año en un curso. Y ahora es la tercera vez que lo tomo a conciencia de que lo tengo que releer con otra, habiendo pasado más de 10 años de mi primera lectura, siendo otra persona efectivamente, y lo que encuentro es la confirmación de que Cervantes era un adelantado, un visionario, como lo fue Shakespeare, como lo fue un iluminado. Dante, un iluminado, un visionario absoluto. Lo digo sin ningún ambaje, El Quijote es una de las novelas más perfectas, si no la más perfecta que se escribió en lengua castellana en toda la historia de la literatura. ¿Sabés qué me vuelve loco? Y te lo pregunto, digamos, para que vos como docente me des una mirada. Cuando yo tenía 8 años, 9 años, que la obra se titulara El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, a mí ya la idea de ingenioso hidalgo a los 8 años... ya te parte la cabeza. Yo quería ser un ingenioso hidalgo. Aparte el juego y el sonido, la armonía del sonido, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Por eso, entonces lo que te digo es, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasaba en el mundo que esa idea podía llegar a impresionar a un chico de 8 años? Que hoy es ciencia ficción eso, que hoy directamente parece... Sí. Me pasaba con El Lazarillo de Tormes también. A mí llaman Lázaro de Tormes. El título del Lazarillo de Tormes Vida completo. de Lázaro de Tormes y sus... Fortunas y adversidades. Digo... Eso me emocionaba ya el título, ¿entendés lo que quiero decir? Sí. Y después me decían, no, es un chabón que ve un molino y cree que ve un gigante y se tira contra el... A mí ya me volvía loco eso sin ningún tipo de interpretación, digo, la sola imagen. Eso ya es ingenio puro. Y no es inocente que Cervantes le ponga el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, porque el concepto de ingenio, en el contexto en el que se escribe el Quijote, ya estaba perimido. O sea, porque Cervantes... escribe y El Quijote se publica, la primera edición es de 1605, en una España que ya estaba hecha pelota por el avance de la modernidad. Ya no era la España imperial que había peleado en Lepanto con Cervantes, no era la España de la Armada Invencible. Digo, era la España ya entregada a todo tipo de prebendas económicas, era una España en decadencia. Entonces, cuando Cervantes dice, voy a poner a mi protagonista y voy a convertirlo en un loco que es ingenioso, porque el loco dice la verdad. El único que puede decir la verdad aquí es alguien que está loco. Esa locura es literaria, es real y es literaria. Entonces, la idea de ingenio, el ingenio de Don Quijote, no está tanto en sus locuras, sino en el hecho de que es un personaje que todavía puede vivir en un mundo
no contaminado por ese racionalismo de la modernidad. Traigo dos personajes para maridarlos y vos me decís cuán lejos y cerca estamos. Ignatius Reilly y Erdosain. ¿Qué tal? De La conjura de los necios y los siete locos. Exactamente. ¿Qué tal en la idea quijotesca o cómo dialogan con su tiempo? La conjura de los necios es la más quijotesca de las novelas. La más, por algo Borges le tenía algún tipo de interés y recelo, ¿no? Pero digo, lo que sucede que lo hablábamos recién, la conjura de los necios es eso, o sea, pasa todo desde el punto de vista de un necio, de alguien que está consumido por lo absurdo. Ojo, hay que reconocer que Ignatius Reilly no es Alonso Quijano. No es ingenioso, es otra cosa. Pero la estructura y el espíritu... Bueno, es otro tiempo también y le responde a otra, digamos, a la tradición que responde, o en tal caso lo que está puesto en crítica es otro tipo de universo también. El espíritu de ¿cómo se llama? Kennedy. De John Kennedy Toole. John Kennedy Toole. Iba a decir Peter O'Toole, pero ahí estaba. se me o John Fitzgerald Kennedy. Kennedy. Digo, el espíritu es un espíritu más que cervantino, quijotesco. Cervantino no, quijotesco, porque Cervantes es más que el Quijote. Por eso. Cervantes era poeta, era dramaturgo. Pero es el espíritu quijotesco, la idea de una quijotada como concepto está presente, tanto en La conjura de los necios como en Los siete locos. ¿Por qué? La locura. Pero en Los siete locos hay otra potencia, porque en Los siete locos está la Argentina, o sea, el tema de lo argentino. O sea, ¿es quijotesco el personaje de Erdosain? Puede ser, pero es más absolutamente literario y profundamente argentino, porque ya Roberto Art no lo declara, nadie se anima a declararlo con tanta dirección, opera efectivamente sobre el hecho de ser la tradición argentina, como operó Borges en su momento. Borges dijo, bueno, voy a ser yo el escritor argentino, y Art le responde diciendo, bueno, para escribir para ser el escritor argentino hay que meterse con los problemas argentinos de este momento. Los siete locos es eso, es la creación de una sociedad totalmente inverosímil, ¿no? Esos siete locos que que son arquetípicos y que en definitiva es el paradigma de la Argentina y de la cultura durante los últimos 60, 70 años. Hay esta idea de los grandes proyectos alocados, que son medio quijotescos. Igual a mí me gusta mucho más El juguete rabioso en ese sentido, como construcción literaria. Es más quijotesco Silvio Astier, porque Silvio Astier lee, y lee mucho, hasta lee de más, y todo lo que lee lo configura como parte de la realidad que vive. O sea, El juguete rabioso en ese sentido es más literaria, desde mi punto de vista, que Los siete locos. En el hecho de literaturidad, como lo es El Quijote. O sea, el concepto de, acá vos vas a leer esto, vas a leer literatura y te vas a encontrar con literatura y no vas a poder salir de la literatura como algo mucho más profundo. El Quijote es eso. Del mucho leer y del poco dormir se le secó el cerebro, dice, ¿no? Y cuando toma conciencia y autoconciencia de que eso que ha vivido es una locura... Viene la segunda parte. Viene la segunda parte y al final de la segunda parte dice, bueno, yo soy Alonso Quijano el Bueno, que decido morir cuerdo y no vivir loco, ¿no? Y entonces dio su espíritu, quiero decir que se murió, dice Cervantes, ¿no? Ya está, se murió la literatura. Bueno, pero Borges, en Borges y yo, casi que tiene una mirada que es esa. Sí, bueno, Borges... Bueno, ¿me entendés? Sí, totalmente, absolutamente. Se dobla... No sé cuál de los dos escribe esta página. ¿Sí? Es decir, al otro, a Borges, es al que le ocurren las cosas. Yo camino y me demoro, acaso ya... Es un viejito con bastón que dijo, bueno, leí mucho... Leí demasiado. Vivo para que Borges viva, dice. Claro. Yo me dejo vivir para que no sé qué, el otro forma parte de una terna de profesores. Ese cinismo casi irónico, que no hay ironía, no hay cinismo sin ironía, me parece. Esa operación borgiana es una operación cervantina, quijotesca también. Pierre Menard, autor del Quijote, o sea, el tipo que quiere escribir el Quijote, no es que lo quiere reescribir, no, quiere escribir el Quijote como si fuera Cervantes. Aparte, Menard es un tipo que escribe, no sé, un tratado de ajedrez en el que propone una jugada que el peón aniquila al alfil y dice, Menard piensa, reflexiona y termina por rebatir su propia idea. O sea, Menard es un loco que es Don Quijote, es Alonso Quijano en definitiva, que quiere escribir. Una vez estábamos haciendo un juego y le pregunté a Mariano Ginás, cuál era el primer narrador poco confiable de la historia y me dijo que era Alonso Quijano, un lugar de La Mancha que ya no quiero... del cuyo nombre no me quiero acordar, no ha mucho tiempo. Entonces ya a partir de ahí todo está tenido de eso. Pero vos fíjate esto,
no me quiero acordar, no a mucho tiempo, y te tira 1000 páginas. Bueno, claro, bueno, bueno. ¿De qué no te querés acordar? Bueno. Pero aparte, lo interesante del Quijote es esa, ¿cómo decirlo? Entraste, listo, no te voy a soltar más. Vos vení para acá. Entraste, no te suelto más. Porque esto lo escribió en realidad hasta el capítulo 8 del Quijote. Va todo bien, ¿no? Sigue hablando este narrador, que sí. la historia del hidalgo que sale, que se pone esa armadura. Y en el capítulo 8 o 9, no me acuerdo, hay un momento en el que el tipo se está a punto de batir a duelo con un vizcaíno. Y dice, y estaba Don Quijote con su caballo y su lanza y a punto de reventar, corta el capítulo. Cliffhanger. Entendió lo que era un serial, ahí, ¿no? todo, sí. De la próxima semana. Sí. Capítulo 9 uno dice, bueno, a ver qué pasó. Dice, hasta aquí llegó la historia del buen Alonso Quijano, porque yo, lector, sabrás que encontré un cartap... Se empieza todo un recorrido. No puede terminar la historia porque ahí se le terminó el papiro. Entonces cuenta que va a un mercado y que le compra a un historiador árabe unos cartapacios donde paradójicamente encuentra la continuación de Don Quijote. Y ya ahí, listo, ese es el concepto de ficción. Es decir, yo te estoy contando algo que vos sabés que te estoy mintiendo, pero te lo compraste como... Te vendí el paquete y ahí ya gané, porque te estoy poniendo en cuestión justamente cuál es tu concepto de la realidad. En el siglo XVII, principio del siglo XVII, sí. 1605. ¿Y eso cuando empieza a ser bien leído, crees vos? Digamos, porque debe haber habido momentos donde... Sí, yo creo que hicieron un trabajo enorme con el Quijote en el siglo XX. Los grandes Ahora, yo filólogos escucho e esto y después pienso en, no sé, Kafka, y voy a decir alguna burrada, pero digo, la puedo decir porque estás vos. Y me parecen operaciones más simples. Sí. Las de Kafka. Sí, pero Kafka leyó muy bien el Quijote. Está bien, no, bueno, pero digo porque vos fijate, estamos hablando de pasan siglos, pero el nivel de complejidad que tiene esto, recién quizá a mediados del siglo XX puede empezar a ver algo, no te estoy diciendo a la altura, sino que recoge este tipo de trucos o juegos que sirven justamente para hablar de lo que es una estructura social. Hablando de Kafka como ese tipo que viene a denunciar el sistema o mostrarnos, me parece mucho más... Bueno, lo acabas de citar. Simple. Borges y yo, opera sobre ese mismo concepto, ¿no? La escisión del sujeto y tal. Ahora, lo que... Pero digo, me contás la metamorfosis y me parece mucho... Más accesible. Exacto, más simple, más directo, menos complejo. Menos complejo no significa menos denso, en el sentido de volumen, ¿no? De densidad de concepto, ¿no? Porque digo, el Quijote es gigante, es inabarcable, con una densidad. El Quijote es, ¿cómo decirlo? Es la explosión, ¿no? La explosión. Kafka, Borges, O'Toole, qué sé yo, Art, X, son las metrallas, ¿no? Las reverberaciones de esa bomba que en definitiva van a abrevar del mismo elemento. Tiene que explotar el Quijote, tiene que ser inabarcable para constituirse como clásico. Yo no estoy diciendo es mejor o es peor. No, yo tampoco quise decir eso. Lo que estoy diciendo es que las operaciones kafkianas, que bueno, que esto, que el otro, terminan sonándome más directas, menos complejas. Pero si vos de Kafka vas al Quijote después, por interés o por ya está. Ese es el camino inverso. Lo dice muy bien Harold Bloom, a quien admiro muchísimo, en su teoría crítica de literatura, que es la angustia de las influencias. Es decir, en definitiva, Kafka es la respuesta a algo anterior y no podría ser Kafka con esas operaciones que bien decís son más simples, más llevaderas, más accesibles, si no hubiera habido un Cervantes anteriormente que le hubiera roto la cabeza. Tiene que venir alguien que te rompa la cabeza para que vos decís, bueno, voy a hacer esto, consciente o inconscientemente, ¿sí? Pasa con todas las dimensiones del arte, pasa con la pintura, pasa con la música. Por ejemplo, un compositor de ópera como lo era Puccini había hecho lo máximo de la ópera hasta que hace, creo que, no me acuerdo ahora, creo que es Otelo. Es una cosa imposible. Y después vuelve a las raíces, y después te hace Turandot, ¿no? Que vuelve a los orígenes del bel canto. Entonces, tiene que haber algo que te rompa la cabeza y que vos digas, bueno, este es mi Quijote, acá digo lo que quiero decir, el que lo capta, y después vuelvo a algo que
llegue para todos. Lo mismo pasa con el cine, supongo. Sí. Digo, no voy a ponerme aquí a citar ejemplos así en el aire porque sería un despropósito. Pero la literatura tiene que generar esa movilización total, primero. Y después, bueno, veamos cómo lo ordenamos. Vamos a una tanda, cuando volvamos continuamos aquí hablando de libros, pueden mandarnos sus mensajes. Bienvenidos a Un Mundo Feliz.